Bueno, para finalizar, tenemos al doctor Fernando Chuliver. Él es hematólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires y también miembro del Grupo de Promoción y Acceso a los Recursos en Hemostasia y Trombosis. Y nos va a presentar tratamiento en hemofilia adquirida, barreras actuales y futuras terapias. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero agradecer a Luis y a toda la comisión directiva por darnos siempre, digamos, el espacio en los últimos 3 años, así que bueno, muchas gracias. A las compañeras del, digamos, grupo porque bueno, trabajaron muchísimo para esta reunión científica. Estamos en una dinámica colectiva muy buena, así que espero que podamos seguir así. Y bueno, sí, esta es una presentación clínica, principalmente clínica. A ver, ahí está. Y una de las razones por las cuales, digamos, elegimos este tema, más allá de bueno, esta, digamos, vinculación recursos humanos con diagnóstico, es porque la hemofilia adquirida es una enfermedad con una mortalidad muy alta. Ese es uno de los principales motivos por los cuales tenemos que conocerla, más allá de otros, como las demoras diagnósticas. Y esa mortalidad, fíjense que en nuestros datos argentinos, llega, vinculada por la enfermedad, por sangrado o por complicaciones de las terapéuticas, a casi un 20%. Otros registros internacionales también muestran valores altos, como el registro español, como el registro finlandés, y digamos todos los registros mundiales muestran que tienen una mortalidad alta esta patología. Ya saben que esta enfermedad tiene 2 pilares terapéuticas. Principalmente, la primera es erradicar al diamosinhibidor, que lo hacemos virtualmente en todos los pacientes prácticamente, y un segundo pilar terapéutico, que es la terapia hemostática, que lo hacemos en aquellos pacientes que tienen sangrados clínicamente significativos. Actualmente contamos principalmente con evidencia que viene de los registros internacionales, o sea, contamos con evidencia de la vida real, no hay casi trials en esta enfermedad. En estos años hemos aprendido, o estos registros nos han, digamos, enseñado algunos conceptos interesantes sobre la terapia hemostática. La primera es que las terapias de, digamos, elección son los agentes bypassiantes, el factor 7 recombinante activado y el concentrado de complejo protrombínico activado. Bien. Si bien no hay estudios comparativos entre estos dos fármacos, sabemos que los registros que han, digamos, comparado estos fármacos versus otras terapéuticas como factor 8 o desmopresina tienen una, digamos, significativa tasa mayor de respuesta, digamos, hemostática. Bien. Los registros mostraron que son fármacos con una, digamos, efectividad superior al 90%. Eso lo mostró, digamos, el registro europeo, ya que tiene 15 años. También lo mostraron una revisión, digamos, sistemática que, digamos, incluyó 2 estudios, 6 evaluaron la eficacia. Y en general se usa, o sea, digamos, en este número de dosis que se emplea suele ser bastante alto considerando los costos de estos fármacos. Por ejemplo, en esta revisión sistemática entre 10 a 28 dosis de factor 7 recombinante. Bien. Y la mayoría de los registros mostraron una falla terapéutica muy baja, alrededor del 3 al 5%. En general, el mayor problema suele ser el digamos, acceso a estos fármacos. Bien. Pero es verdad que tampoco tenemos ensayos controlados evaluándolos. Los agentes bypassiantes tienen como principal complicación las trombosis venosas o trombosis arteriales, que están alrededor del 3 al 3,5% según los distintos registros. En base a esto, le voy a mostrar las recomendaciones argentinas que hicimos en la Sociedad Argentina de Hematología y que son inspirada fuertemente en el consenso internacional, que es del año 2020, en donde recomendamos en aquellos pacientes que tienen sangrados con significado clínico usar agentes bypassiantes, ¿sí? Y como dijo recién, digamos, Emanuel, siempre se debe actuar de forma rápida, no, digamos, esperar el diagnóstico definitivo. Eso es uno de los conceptos fundamentales de hoy. Y también usarlos
aunque no haya sangrados activos significativos, sí previo a algún procedimiento que es fundamental diferirlos. Es fundamental tratar de no hacer procedimientos invasivos. Y también en aquellos pacientes con sangrados menores o que tienen sangrados cutáneos mucosos, podríamos usar antifibrinolíticos solos o en algunos casos también combinados con los agentes bypaseantes. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de las terapias inmunosupresoras en estos registros internacionales? Como primer dato, el registro alemán, que ya tiene casi 15 años, mostró que aquellos pacientes que tenían factor 8 menor al 1% o inhibidor mayor a 20, era muy poco probable que tuviesen respuesta usando solamente corticoides. Tenían un valor predictivo negativo alto para lograr una buena respuesta solo usando corticoides. Y el registro europeo también mostró que si bien, ¿se ve bien? Más o menos, ¿no? Que si bien es cierto que los pacientes que recibían terapia combinada, por ejemplo ciclofosfamida más corticoides versus corticoides, tenían mejor tasa de remisión completa, eso no se traducía con beneficio en la sobrevida global. Y eso nos estaba dando un dato, digamos, muy interesante, es que uno de los mayores problemas, que ya está sumamente reconocido, de la terapia inmunosupresora, son las muertes por, infección. Considerando que, como dijo también Emanuel, suelen ser pacientes añosos, muchos de ellos son frágiles, así que esto es otro de los conceptos fundamentales de hoy, entender que la terapia inmunosupresora en la mayoría de los registros mundiales mostraron complicaciones y ser la principal causa de muerte. Entonces, de vuelta, nuestra guía, argentina, inspirándose en el consenso internacional, plantea esto. Aquellos pacientes que tienen factor 8 menos de 1% o título mayor a 20 unidades Bethesda, propone hacer terapia combinada, corticoides más rituximab o ciclofosfamida. Obviamente, considerando algunos pacientes muy añosos, podemos usar solamente monoterapia con corticoides, pero en general, tratar de hacer eso. ¿Cuánto tiempo? Bueno, por lo menos esperarlo 3 a 4 semanas, y si no tienen respuesta, agregar, cambiar el agente inmunosupresor. Por ejemplo, si estaba recibiendo ciclofosfamida, rotar a rituximab. Ahora, aquellos pacientes que tienen factor 8 mayor al 1% y inhibidor menor a 20, ambas condiciones, nuestra guía propone usar solamente corticoides 4 a 6 semanas, y si no tiene buena respuesta en 3 a 4 semanas, recién ahí adicionar un segundo fármaco inmunosupresor. ¿Bien? Ahora, ¿qué nos mostraron las guías internacionales sobre aspectos del pronóstico? Primero, como concepto fundamental para nuestra práctica diaria, que las respuestas nunca son rápidas. Si bien podemos ver una primera respuesta parcial entre el día 15 y 20, en general todos los registros muestran que la remisión completa se logra más allá del día 25-28. Así que eso es un concepto, importante para no hacer cambios terapéuticos a la semana. ¿Bien? Otros datos interesantes que mostraron las guías internacionales, los registros mundiales, es que en general estos pacientes tienen una tasa de recaída baja. Bien, el registro español mostró 7%, el registro europeo mostró 18%. En general es una enfermedad que no tiene una tasa de recaída muy alta. Por otro lado, también los registros mundiales nos mostraron que la mayoría de las muertes ocurren en forma temprana, o por sangrado, o por complicaciones terapéuticas de la terapia inmunosupresora. Y respecto a los factores asociados a muerte, cada registro mostró cosas distintas. Les voy a decir los que mostró el registro mayor, que es el registro, europeo, que edad avanzada, la anemia al diagnóstico, enfermedad maligna y falla la terapia inmunosupresora fueron factores asociados a muerte.
Otros registros, como el registro alemán, que tiene mucho menos pacientes, mostró también que aquellos pacientes con un factor 8 menor al 1%, ese fue otro factor de riesgo de muerte. Ahora bien, la guía propone, cuando hacemos terapia combinada, usar ciclofosfamida o rituximab. Y eso queda, digamos, elección de nosotros, salvo hasta este año que fueron publicados dos ensayos exploratorios que compararon ciclofosfamida versus rituximab en pacientes que ya estaban con, digamos, corticoides asociados. Este primer estudio comparó 50 pacientes con rituximab versus 58 pacientes con ciclofosfamida, en donde no hubo diferencias en la remisión completa, salvo en aquellos pacientes que tenían un perfil de alto riesgo, o sea, inhibidor mayor a 20 u 8 menor al 1%, en donde ciclofosfamida tuvo un ligero mejor rendimiento. Bien, en este estudio el tiempo de la respuesta fue similar entre ambas estrategias, con una seguridad similar. En otro estudio, un estudio chino con inclusive menos pacientes, mostró que usando rituximab como monodosis más corticoides, comparando con ciclofosfamida 5 semanas más corticoides, no fue, digamos, inferior usar rituximab como monodosis, que es una cosa interesante, siempre con ese norte de implementar alguna terapia, digamos, inmunosupresora que sea lo menos agresiva posible. Inclusive este estudio mostró que los pacientes que recibieron rituximab tuvieron un tiempo a la remisión completa menor que los que recibieron ciclofosfamida. Eso es un dato interesante porque siempre creemos que rituximab es más lento y en realidad los estudios no lo mostraron claramente eso. Si bien en otras patologías sí, en esta enfermedad no lo mostró claramente eso. Uno de los aspectos centrales, como también dijo, digamos, Emanuel antes, es una enfermedad que suele tener en todo el mundo demoras diagnósticas. Eso lo mostraron todos los registros mundiales. Este es un estudio español que específicamente evaluó las causas de las demoras diagnósticas. Fueron 28 pacientes con una mediana al diagnóstico desde el inicio de los síntomas hemorrágicos de 19 días. Acá pueden ver las causas, no sé si se ve bien, sí. Pueden ver las causas, por ejemplo, laboratorios incorrectamente interpretados o pacientes que estaban recibiendo anticoagulación y eso demoró el pensamiento clínico, en fin. Inclusive el registro europeo mostró que 1/3 de los pacientes se hacía diagnóstico luego de los 7 días. Este estudio español comparó pacientes diagnosticados antes del mes y luego del mes, y lo que mostró es que aquellos pacientes con demora diagnóstica mayor a un mes tenían mayor requerimiento de terapia hemostática, mayor días de factor 7 recombinante, pero no mostró diferencias en la mortalidad. Porque eso es un dato, digamos, interesante. Ningún registro pudo mostrar que la demora diagnóstica causa mayor mortalidad. Pese a lo que en la práctica vemos, eso ningún registro lo pudo mostrar. El registro más grande, que es el registro, digamos, europeo, mostró que la demora diagnóstica era el único factor de falla para la terapia, digamos, hemostática. Era el único factor de falla, ¿sí? Siempre, digamos, comparando, vieron acá 4 días versus un día, la demora diagnóstica. Pero es cierto que eso que en la práctica lo vemos, en los datos analíticos no está claramente. ¿Bien? Ahora bien, eso es la experiencia mundial. En Argentina hace unos años tomamos unos datos, tenemos un estudio retrospectivo de 68 pacientes incluidos, de 19 centros, con una mediana de seguimiento de 1 año. Y nosotros en este estudio, yendo directamente a la parte de, digamos, tratamiento, vimos que 3/4 utilizaron algún tipo de terapia hemostática, la mayoría con agentes bypaseantes. Acá pueden ver que el factor 7 recombinante fue el agente más ampliamente usado en estos pacientes. Sí vimos nosotros que se usó terapia hemostática, se usó, por ejemplo, factor 7 recombinante en menos dosis que los registros
mundiales nos dio una mediana de 6, ¿sí? Y menor días de uso de terapia hemostática, tal vez influenciado por una cuestión de, digamos, disponibilidad, ¿no?, del fármaco, y la mayoría requirieron transfusión de glóbulos rojos. En cuanto a la terapia inmunosupresora, también acorde a las guías, a los registros internacionales, la mayoría usó la combinación ciclofosfamida con corticoides. Tal vez nosotros usamos menos terapias basadas con rituximab, influenciada porque incluimos pacientes desde el año 2001 hasta el año 2020, así que yo creo que esa brecha, ese, digamos, periodo largo nos jugó, digamos, una mala pasada en eso. Y en cuanto a la, digamos, evolución, el 76% alcanzó remisión completa con una mediana de 6 semanas. Insisto con esto, tenemos que tener paciencia. Es bueno ver que el paciente vaya respondiendo, pero en general hay una, digamos, demora en lograr remisión completa. Y cuando comparamos a aquellos pacientes que tuvieron remisión completa versus los que no lograron remisión completa, en nuestro estudio, que fueron pocos pacientes, no pudimos ver diferencias en cuanto a las terapias o al título del inhibidor o si tenían cáncer o no. Pero bueno, fue un estudio con pocos pacientes. Por otro lado, en cuanto a la, digamos, evolución, casi la mitad tuvieron complicaciones terapéuticas. La más frecuente fueron las infecciones, 6 infecciones bacterianas graves, 4 pacientes tuvieron trombosis, 3 de ellos habían recibido agentes bypaseantes y tuvimos una tasa de recaída ligeramente mayor que los registros mundiales, 30% aproximadamente, con una mediana también corta, de 3,5 meses hasta la recaída. Y tal vez otro concepto fundamental que vimos en nuestro estudio es que, de vuelta, con una mortalidad general alta, acá se incluyen otras causas de muerte, como por ejemplo, digamos, el cáncer. 11 fueron muertes vinculadas por la, digamos, enfermedad o sus tratamientos, 8 fueron por sangrado, y fíjense que casi todas las muertes por, digamos, hemorragias ocurrieron en las primeras 72 horas. Eso, bueno, tal vez nos hable de un, digamos, acceso que no es óptimo a los recursos terapéuticos, no lo sabemos, eso no lo sabemos. Pero bueno, es un indicio y como bueno, entre los pacientes que fallecieron versus los que siguieron vivos al final del seguimiento, tener cáncer activo y haber tenido sangrado mayor estuvo, digamos, relacionado con haber fallecido. Y también como otro concepto, digamos, importante es, comparándonos con otros registros, el registro europeo, el registro español, que es mucho más reciente, los últimos 4 o 5 años, y el registro chino, tenemos muchas similitudes. Por ejemplo, no sé, porcentaje de casos idiopáticos, estamos en la norma, digamos, internacional, o porcentaje de pacientes que hicieron terapia combinada con corticoides y ciclofosfamida, estamos en la norma internacional. Porcentaje de muerte por todas las causas, estamos igual que los europeos, igual que el registro español. Ahora, cuando vemos muerte por sangrado, fíjense que sí tenemos un porcentaje mucho mayor, que es el 12% versus 3% del, digamos, registro europeo, 3% del registro español, en donde ellos actualmente tienen más muertes por complicaciones infecciosas, que es tal vez uno de los conceptos fundamentales de los últimos años en esta patología. Y ya para ir cerrando, en los últimos tiempos aparecieron moléculas nuevas que tal vez tengan un rol, digamos, en un futuro en esta patología. Emicizumab es una de ellas, es un anticuerpo biespecífico humanizado que se usa en hemofilia congénita, está, digamos, aprobado para ello. Y en esta patología, en los últimos años, aparecieron algunos estudios controlados. Este es uno de ellos, es un estudio alemán, el mismo grupo que hizo el registro alemán en el año 2010 hizo digamos, estudio evaluando emicizumab, incluyó 47 pacientes. Este estudio usó emicizumab en una dosis de carga del primer día 6 miligramos kilo, el segundo día 3 miligramos kilo y luego 1,5 miligramos kilo. Y como dato relevante, este estudio ingresó pacientes que no
realizaron inmunosupresión por 12 semanas. Bastante osados, hay que animarse a eso. Bueno, lo hicieron y vieron buena, digamos, eficacia con una tasa de sangrado por semana, por paciente semana bajo de 0,04. El 70% de los pacientes no tuvieron sangrado, pero fíjense que el 30% sí tuvieron complicaciones hemorrágicas, digamos, inclusive 41% de pacientes con sangrado mayor, hubo dos muertes por sangrado, y en estas primeras 12 semanas fue, digamos, necesario seguir usando otros agentes como factor 7 recombinante, como factor 8 recombinante porcino. O sea, quiero decir, a pesar de haber recibido, digamos, emicizumab, siguieron requiriendo agentes bypaseantes. Y este es un estudio en el que se utilizó los otros pacientes, los que yo recién les mostré, con una corte histórica que fue el registro alemán del año 2010. Entonces, comparando esos dos esquemas de hacer solamente, digamos, emicizumab las primeras 12 semanas versus pacientes que en las primeras 12 semanas recibieron terapia inmunosupresora, fíjense que sí vieron que los pacientes que recibieron emicizumab tuvieron menor tasa de complicaciones hemorrágicas por semana, por paciente semana, mayor tiempo sobre vida libre de sangrados, y en esta, digamos, comparación, lógicamente se mostraron menor tasa de infecciones fatales y menor tasa de eventos trombóticos. Hasta ahí fueron dos estudios que usaron emicizumab sin haber utilizado terapia inmunosupresora, que eso en la práctica lo vemos bastante, digamos, difícil de hacer, pero acá les voy a mostrar 3 estudios que evaluaron emicizumab más inmunosupresión. Este es un estudio de la vida real en donde se incluyeron 62 pacientes, casi el 60% se indicó emicizumab por fallas a terapias hemostáticas previas, y en todos ellos el sangrado se pudo controlar en la primera semana, pero 13 tuvieron nuevos sangrados, ¿sí? Entonces, de vuelta, aquel concepto de impresiona que son pacientes que van a seguir requiriendo otras terapias, ¿sí? Este, digamos, estudio de la vida real utilizó los pacientes tuvieron una mediana de 10 semanas de terapia con emicizumab, y la mayoría fueron pacientes que recibieron terapias con inmunosupresión basadas en rituximab. El segundo es un estudio japonés que mostró, digamos, buena eficacia. Solo fueron incluidos 14 pacientes, ninguno de los 14 pacientes con un esquema similar. De vuelta, primer día 6 miligramos kilo, segundo día 3 miligramos kilo y después 1,5 miligramos kilo por semana. Esta pequeña corte no mostró sangrado mayor, y eso fue que en Japón, hasta el momento, por lo que tengo entendido, sea el único país que tiene esta, digamos, terapia aprobada para el uso de hemofilia adquirida. Bien, y hay un estudio en curso norteamericano que, bueno, combina emicizumab con terapia inmunosupresora, pero hasta acá tenemos pocos datos. Ahora bien, con todo esto se abre la chance de cambiar o no cambiar el abordaje terapéutico de nuestros pacientes. Entonces, acá planteé preguntas para que podamos discutir, pero ya les voy a ir, digamos, adelantando lo que pienso. ¿Es posible dejar de usar terapia inmunosupresora? Digamos, impresiona que no. Conociendo cómo es la, digamos, patología, cuesta mucho pensarlo. Si bien hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una remisión completa, digamos, espontánea, son aquellas pacientes embarazadas que, bueno, es un fármaco que atraviesa la placenta, así que no lo podríamos utilizar, o las pacientes puérperas, que, bueno, tal vez las pacientes puérperas sean un pequeño grupo que pueda recibir solamente, digamos, emicizumab. ¿Es posible diferir la terapia inmunosupresora utilizando el emicizumab como una terapia puente? No sé, acá Alejandra me hace cara, pero tal vez sí, tal vez en los pacientes frágiles, en los pacientes muy añosos que están gravemente enfermos por otra condición, podamos iniciar en forma más tardía, bueno, difiriendo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, bueno, sería, digamos, una posibilidad. ¿Estamos en condiciones de modificar las terapias inmunosupresoras?
Y yo creo que tal vez esta pueda ser, digamos, una chance, con este fármaco o con otro fármaco, yo creo que tenemos que ir a esto, se están haciendo esfuerzos para lograr esto, para usar cada vez menos terapia inmunosupresora, considerando que la, digamos, mortalidad por complicaciones infecciosas es realmente muy alta. Y la última pregunta sería si suprime la necesidad de otras terapias hemostáticas. Por los datos que, digamos, tenemos hasta ahora, pareciera que no, pareciera que los estudios muestran que se sigue, digamos, requiriendo otras terapias. Entonces, para finalizar, quisiera decirles que, bueno, la hemofilia adquirida es una enfermedad con un alto riesgo de muerte, que su manejo requiere celeridad, conocer la patología, que muchas veces llega a médicos que no la conocen demasiado, por lo cual ahí tenemos que tener un rol en la, digamos, formación de esos pacientes, que las guías locales y las guías mundiales todavía siguen presentando a la inmunosupresión y la terapia, digamos, hemostática con agentes bypaseantes como los, digamos, estándares terapéuticos, pero siempre, digamos, teniendo en cuenta que las complicaciones infecciosas suelen ser frecuentes y una causa de mortalidad considerable, y que actualmente se están evaluando otros abordajes terapéuticos que, bueno, tal vez en unos años nos haga cambiar, digamos, el enfoque. Bueno, muchas gracias por el tiempo.